buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de la presentación de Medio.pe en su 9ª edición. Esta vez hemos tratado el tema de la salud mental post-pandemia. Quiero indicar que en esta oportunidad han participado destacados profesionales, también de la Universidad Privada de Tacna como egresados y otros destacados profesionales que han querido colaborar con esta publicación integradora y que difunde todo el conocimiento para el público en general. Hemos contado con la participación de especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, también psiquiatras y docentes de la Universidad Cayetano Heredia, así como especialistas en salud ocupacional del MINSA. Además de eso, integrantes y especialistas del Colegio de Psicólogos, especialistas en educación de diferentes organizaciones, también profesionales de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada de Tacna, de nuestra casa de estudios, de grupos de estudio filosófico como es Nueva Acrópolis, así también como miembros del cuerpo docente de FAETCO, en especial de la Escuela de Psicología, y egresados del programa Alumni FAETCO. La red de contactos de Medio.pe sigue creciendo y eso motiva a que cada edición sea mejor que las anteriores. Hoy tenemos como invitado muy especial al psicólogo Julio Verne Valencia, también licenciado en Educación, coordinador de la Escuela de Psicología de la FAETCO de la Universidad Privada de Tacna. Bienvenido, psicólogo Valencia. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, David. Bueno, antes de iniciar con esta sesión muy importante, agradezco la invitación a todo el equipo de Medio.pe, más aún por haber tomado en cuenta el tema de salud mental en este mes de octubre. Y aprovechemos este espacio porque es aquí donde vamos a ampliar algunos puntos, todo relacionado a lo que viene a ser la salud mental. Excelente, claro que sí. Y hablando justamente de este tema, ¿no? En estos casi 2 años y medio que estuvimos en pandemia, quizá al inicio no se sintió mucho, ¿no? Es más, personalmente, y esto como una opinión, pensábamos que íbamos a pasar más tiempo en casa, que iba a ser quizá un poquito más soft, ¿no? Un poquito más suave, quizá el manejo del estrés, ¿no? De la depresión, de la ansiedad, de algunos de estos problemas que se presentan y acarrean temas de la salud mental. Pero no fue así. Realmente pasaron muchos cambios, hubieron muchos cambios quizá muy abruptos, ¿no? En los comportamientos de las personas y demás. Poco a poco estamos saliendo de este complicado contexto. Indíquenos, psicólogo Valencia, ¿por qué debemos tocar este tema, la salud mental? Bien, vamos a hacer un poco de reseña, por ejemplo, lo que sucedía en épocas pasadas, antes de la pandemia. Hay que entender que antes de la pandemia se hablaba mucho del tema de salud mental, se hablaba de 3 problemas fundamentales en la población, más aún todavía en América del Sur y Latinoamérica, que eran sobre la ansiedad, la depresión y el estrés, específicamente la depresión. Cuando nosotros hemos venido a este tema de COVID, con esta pandemia, es que en el año 2020, específicamente en el mes de julio y agosto, los especialistas en el tema de salud mental estuvieron pronosticando o estableciendo que un segundo problema iba a ser todo relacionado a la parte psicológica. Los problemas de ansiedad y depresión se iban a incrementar. Incluso, acabo de mencionar que incluso se había comenzado antes de la pandemia, pero en esta pandemia, el segundo problema era el tema de salud mental. Ahora, entender que nosotros quizá estamos saliendo del tema del COVID, estamos ya muy vueltos a una normalidad, volviendo a una labor, de comillas, de la creatividad, a retomar nuestras actividades, pero que la pregunta es, ¿qué nos ha dejado estos 3 años o 2 años y medio? Hay bastantes secuelas. La otra pregunta es, ¿cómo nos readaptamos a este nuevo estilo de vida, a una nueva normalidad? Tomando en cuenta 2 puntos, por medio está la salud mental. Y digo que de por medio está porque muchas veces cuando hablamos de salud mental, hay muchas cosas que no tenemos en claro. Hay muchos especialistas, incluso que estaba escuchando el día de hoy para hacer entrevistas a otros psicólogos, pero lo que tenemos en común era que cuando hablamos de salud mental, no le damos la importancia de vida.
Una persona que tiene depresión, una persona que tiene ansiedad, pensamos que simplemente son síntomas o episodios que se le va a pasar, que lo más importante es la parte física, pero lo que no sabemos es cómo esto se puede agudizar, cómo esto se puede convertir en algo mucho más complejo. Esa es la razón principal. ¿Por qué nosotros ahora debemos tocar el tema de salud mental? Muchas gracias. Es cierto, ¿no? Es cierto. Y por ahí que la familia es un pilar fundamental, quizá, ¿no? En este proceso de recuperación. Pero vamos a seguir desarrollando más preguntas porque lo interesante Claro, sería entender un poquito más el contexto, ¿no? De regreso a esta claro. normalidad, como ya lo ha mencionado, ¿no? Se ha observado un patrón común y es el incremento de los casos o síntomas asociados al trastorno de ansiedad y depresión, ¿no? Algo bastante fuerte, que es, al parecer, ¿no? Según los estudios y según lo que nos pueden comentar, ¿no? Los profesionales en esta nueva edición, se ha dado con mayor intensidad. ¿Por qué cree usted o por qué considera usted que se ha podido presentar este escenario? No diría que se ha presentado el escenario, diría que, bueno, se ha incrementado los problemas relacionados a la depresión. Lo que hace un momento comentábamos, ¿no? Si antes de la pandemia, incluso voy a retomar, recuerdo una información en los años 2010, los estudios que se hacían en el tema de salud mental, desde el año 2010, ya se había proyectado en estudios del año 2020 el problema más grave, el tema de salud mental, iba a ser de depresión. Y lo curioso, como una bola mágica, ¿no? Lo curioso es que ha sucedido. Entonces, ahora, sumado a eso, que ya se decía, perdón, claro, lo que se decía, más aún lo que hemos vivido, entonces era grave que se iba a ver ese tema de la depresión. Es por esa razón que ahora vemos personas con estos cuadros muy comunes, ansiedad, depresión. Bueno, teniendo la ansiedad, el paciente tiene cuadros de ataque de pánico, o sea, trastornos de pánico. Pacientes que tienen, por ejemplo, otros cuadros que se ha visto, los síntomas psicóticos. Lo que en realidad la pandemia nos ha creado un comportamiento histérico. Hay un cuadro de histeria colectiva con síntomas psicóticos. Entonces, esto es lo que realmente nosotros ya presentamos, ya tenemos. Pero de tal, algo que vimos arriba era de que no le estamos dando importancia de vida. Luego que voy a sumar, era, por ejemplo, cuando usted pregunta a una familia, por ejemplo, sobre si tiene algún familiar que padece algún problema de salud mental, es probable que no lo comente, es probable que lo oculte, porque tenemos todavía un prejuicio que las personas que tienen problemas de salud mental son personas que son débiles, son personas que no van a aportar a la sociedad, son personas que no deberíamos contar con ellos, pero negamos el problema de salud mental. Si yo preguntase aquí, ¿quién tiene un problema de salud mental? Muchos van a decir, no, que tú sabes, es normal. Pero en el fondo quizá hay un problema de por medio. Entonces, por eso es necesario, como te decía, enfocarnos en este tema específicamente de ansiedad y depresión, ¿no? Que es otra razón que está saliendo a flote de este problema actualmente. Algo que también debo sumar, por ejemplo, en 2019 hablaban mucho de los países que de América del Sur, era Brasil, era Chile, era Colombia y Perú, ya tenían altos índices de depresión. Ahora, le sumas la pandemia, ya, tenemos problemas. Este es el tema, ¿no? De como comentaba, hay un problema a nivel. Algo más que voy a comentar, es muy importante que la población lo sepa. A ver, en otros estudios que mencionaba, los factores que se asociaban bastante al tema de estado de ánimo bajo, depresión, es el tema de las relaciones humanas. Esencialmente el tema de la familia. Cuando hablo de relaciones humanas nos referimos a la relación que tenemos con papá, con mamá, con los miembros de la familia, con la pareja, con los amigos, en el trabajo. Ahora, este tema de las relaciones es muy importante, ahora más aún, en el tema cuando afrontamos un problema de salud.
Eso lo saben mejor, incluso te comento, los pacientes que han atravesado por problemas de salud en este tiempo, por el COVID. La fortaleza más grande era el tema de relaciones humanas. Contar con el apoyo de las personas con las cuales tú te llevas. Eso incluye papá, mamá, hermanos, esposa, hijos, familia, familiares. Esa es una parte muy importante. Lo curioso es que el COVID, con nuestros dos primeros escuelas, bueno, cito algo más, ¿no? Sobre lo que sobre lo que me preguntabas, ¿no? ¿Por qué la ansiedad? Eso es un tema que se debe trabajar ahora. Oye, y excelente el aporte, psicólogo Valencia, porque justo mencionaba yo desde la parte del desconocimiento, ¿no? Porque yo no soy profesional en psicología, citaba el tema de la familia, ¿no? Y usted ya nos ha contado el rol importante que juega la familia en este tipo de casos, ¿no? En este tipo de cuadros, como nos ha mencionado. Eh, Mencionó algo importante también, el trabajo, y justamente ahí se dirige mi tercera pregunta, ¿no? En el campo de la salud ocupacional, obviamente, hablando de un tema muy puntual, se ha detectado que ha surgido el estrés post-vacacional, post-pandemia, que es la sensación de falta de energía, desmotivación, tristeza, ¿no? Al tener que retornar al trabajo presencial después de un largo periodo de trabajo remoto o de licencia. Desde su perspectiva y conocimiento, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a este segmento que colabora en el desarrollo y crecimiento de las instituciones públicas, privadas, por ejemplo, en nuestro caso, universidad privada, y en general del desarrollo del país? No, porque si este es un escenario que se ha visto o se avisoraba desde hace mucho tiempo, como lo menciona también en los estudios, y ya estamos viviéndolo, ¿qué podríamos hacer en este sentido? Hay un artículo interesante que justo aquí en la revista, la novena edición de Medio Tiempo, que me pareció muy interesante. El tema que tiene estrés por retorno al trabajo presencial, por Félix Ancari y Calicaya. Él utilizó un término muy importante que se llama prevención. Muchos decimos, bueno, retornamos a la presencialidad y volvemos a la normalidad. No, no volvemos a la normalidad, porque aquí tenemos varios grupos. Una cosa son los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, pues, intermedios, los adultos que ya pasan de los años. Cada uno ha vivido esta pandemia de diferente manera. Hablemos de las personas mayores a 40 años. Tal vez nosotros que eran personas más vulnerables. Eso es un punto. ¿Qué pasa con las personas que han padecido de COVID? En los estudios que se hizo en Europa, se ha encontrado que una de las secuelas más importantes, en el 30% de pacientes con COVID, es el tema de salud. Ansiedad, depresión, pánico. ¿Y qué pasa con esas personas que van a retornar a la profesión? Yo te comento un caso. Justo hace una semana conversaba con un profesor en Arequipa y con una madre de familia. La madre de familia decía, ¿cómo es posible que la profesora de sexto grado de primaria pida a los niños que coman con la mascarilla? En otras palabras, hicieron por el día de la primavera, el día del juventud, los niños tienen una comida con la profesora y todos tenían que comer con la mascarilla. Eso quiere decir, que daban una cucharita y se ponían la mascarilla. Así. Entonces la madre de familia dijo, eso ya pues mi niña no disfruta la lección. Esto pues, podría tener sentido. Pero cuando se vio por qué la profesora tenía esa decisión, histórica, pues usted no la conoce, no sabe quién es. Una persona tuvo un papá, un hermano, una persona que tiene una secuela, donde ha estado obviamente con psiquiatra y psicólogo, y no lo recupera hasta ahora, ya pasaron 2 años. Es una persona que tiene miedo, cuida su salud. ¿Cuántas personas, cuando retornen, entre comillas, a la presencialidad, van a pasar por eso? Hay un estado de estrés en esa persona. Ahora, hablemos de la persona de 40 o 50 años, ¿no? Por edad, por alguna condición física, también es una situación de miedo. Volver a, es que, lo que decía, ¿no? El artículo que decía aquí, Félix Ancari, era prevención. Sería muy bueno hacer una evaluación de ingreso a la labor. ¿Por qué? Para ver qué tipo de
en qué tipo de colaboradores o en qué condiciones de salud se encuentran nuestros colaboradores en un seguimiento. Y ahí va el tema de evaluación ocupacional. Bueno, normalmente hablamos de 3 evaluaciones, la pre, la ocupacional y la post, pero aquí nos enfocamos en la ocupacional, tanto en la parte médica y en la parte psicológica. Y eso sí, o sí, todas las organizaciones deberían hacerlo, más aún en esta situación que vamos a volver, que ya estamos viendo, para hacer un seguimiento. Porque es la recomendación que se debe hacer a todas las organizaciones. Bueno, eso es en Gracias. cuanto a lo que es la salud ocupacional. Gracias, sí, claro. Excelente el aporte, porque es importante a veces saber, ¿no? Y conocer y ser un poco más empáticos, ¿no? Con el resto, porque no sabemos las vicisitudes, las dificultades que han vivido, ¿no? La realidad de la cual estamos saliendo poco a poco, yo diría, continuamos en una menor, no, en una menor presencia, ¿no? Nos ha dejado enfermedades, nos ha dejado secuelas, nos ha dejado muertes, ¿no? Y me quedo todavía con la idea, psicólogo Valencia, de este estudio, ¿no? Que ya visoraba, como usted decía, ¿no? Como una bola de cristal, ¿no? Que esto podía pasar, ¿no? Eh, ¿Qué aspectos podemos trabajar para fortalecer la salud mental hacia el futuro, entonces? Bien. En esta parte, perdón, vamos a trabajar bajo 3 puntos. A manera de prevención, algo que ya se pide a los jóvenes, a los adultos, más aún a las personas de adulto mayor, por ejemplo, lo básico. 1, dormir en personas saludables. Pero dormir no significa dormir 7 horas, sino hay una que se llama calidad de sueño. Yo les sugiero, infórmense qué es calidad de sueño. Muy importante tenerlo. Yo sé que depende mucho del tipo de organismo. Soy un organismo que requiere 6 horas, mejor, que tiene 6 u 8. Es muy importante. Y esto está relacionado a nuestros hábitos, porque resulta que cuando estamos en una situación de salud, procuramos tomar conciencia y querer cambiar nuestro estilo de vida, pero cuando recuperamos la salud, volvemos a nuestros hábitos. Por eso, ¿cuántas personas en un momento se formaron han prometido cambiar su vida? Volvemos a los hábitos. Un buen hábito es dormir y hacer actividades. Otro hábito, tener en lo mayor posible una alimentación sana y adecuada. Eso es lo importante, sana y adecuada. Y la otra es hacer ejercicios. Un tipo corto, pero muy importante. Y la otra, realizar actividades. Sí o sí, actividades. La persona que no realiza actividades es como una forma de decir, no, es que hay que buscar una razón. Está bien, tenemos que realizar actividades. Y a esto vamos a sumar las partes de los aspectos psicológicos. Lo que comentaba líneas arriba sobre los estudios, por ejemplo. Debemos cultivar las buenas relaciones interpersonales. Las buenas relaciones interpersonales. Eso implica mejorar nuestras relaciones con la pareja, cultivar amigos que nos ayuden a tener una vida mejor, pasar más tiempo con la familia. De un estudio que comparto, en un artículo de hace un año, hablaba mucho sobre lo que se llama los estados afectivos, o sea, el estado de ánimo y los virus, esencialmente con la gripe y el frío. Y se encontró como resultado que las personas que tienen un mejor estado de ánimo o un buen estado de ánimo eran menos propensos a enfermarse de la gripe y del frío. ¿Qué tan importante es el buen estado de ánimo? Ahora, muchos nos preguntamos, ¿de dónde saca ese buen estado de ánimo? A través de las relaciones interpersonales. Es muy importante tener buenas relaciones con la familia, con el entorno. Eso fortalece bastante tu sistema inmunológico y es menos propenso a enfermar. Muy sencillo entenderlo, pero es difícil practicarlo, recalco, porque no lo sabes. Se sugiere pasar tiempo con la familia. Segundo, realizar lo que decía, actividades. Hagamos actividades, más aún, pasatiempos saludables. Los pasatiempos saludables, alguien me decía, pero no hay tiempo. En verdad, seamos sinceros.
Cuando uno quiere, quiere. Y sabemos que el tiempo, ¿no? Solo tenemos que cambiar en los años. Que son pasatiempos amigables. De acuerdo a tu interés, de acuerdo a tu gusto. Puedes cantar, puedes tocar un instrumento. Recuerdo, hay un profesor que pasó por un tema de COVID, ¿ya? Y ha sido bien crítico, tiene psicología psicológica. Pero algo que él ha comentado decía, lo que me ha ayudado a mí, lo que no me pudieron ayudar, que son los médicos, que no tienen la parte psicológica, solo te mandan a tu casa, era criar animales. Él empezó a criar aves en su casa. Le ha ayudado en su parte psicológica. Es una actividad que él ha adquirido. No digo que todos vamos a criar animales, ¿no? Es una actividad. Busquemos una actividad agradable, saludable. Puede ser criar plantas. Busquemos algo que nos haga. Y esto es muy importante para nuestra salud. Y algo más, ahí te debo sumar, es el tema de, todos tenemos responsabilidades individuales, pero a la hora de colocar en una balanza, date un tiempo para trabajar. Un tiempo como hombre, como mujer, un tiempo como para ti, para lo que quieres, será 1 hora, 2 horas, 6 horas de relajo, que es necesario. Un cuerpo, por un caso, un joven, les comento, este joven, bueno, decía, ¿no? Yo me estreso bastante y bueno, cuando comparto con mis amigos, llevamos un poco de licor, me relajo. En realidad es una estrategia que podría, pero no ayuda mucho. Pero el joven tiene síntomas de depresión, ya en un nivel leve a moderado, tiene ansiedad, incluso hay síntomas de pánico. Pero su estrategia no es la correcta. Entonces, a este joven se le sugiere cambiar su estilo de vida. Pero ¿cuál es la idea del joven? No, yo tengo un estilo y tengo que hacer un rollo. Claro, de esta manera, le da más importante ese estilo, se dedica a trabajar, se prioriza más el trabajo, y asume un estilo que no es muy adecuado, que ignora las otras. ¿Por qué? Porque quizás no encaja en nuestros pensamientos, en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos. Por eso yo sugiero, en esta fecha, que es el 10 de octubre, el Día de la Salud Mental, no es que sea un día, digo que todo el año, tomemos conciencia sobre la parte física se ve, la parte psicológica no se ve. Tú ves personas por la calle, no sabes lo que vive cada persona. Por eso las es una responsabilidad de nosotros y también de nuestra parte de nosotros. Bueno, esa es la parte que, bueno, que te puedo comentar sobre cómo podemos. La otra era visitemos a los especialistas de salud mental. ¿Qué sucede? En el Perú tenemos un problema en el tema de salud. Tenemos una forma de que solamente acudimos al médico cuando ya tenemos una lesión, cuando ya el daño está hecho, pero no hacemos prevención. Normalmente deberíamos ir al médico 1 vez al año, 2 veces al año. Y de igual manera al odontólogo, de igual manera al psicólogo. O un control de prevención. Porque cuando los síntomas se presentan, más aún, si usted no asume con responsabilidad su tratamiento, es un problema silencioso y cuando se cronifican, es más difícil. Ese es el punto que debemos tener, ¿no? Bueno, estos son los puntos fundamentales, David, sobre cómo podemos mejorar nuestra salud mental. Claro. Entiendo entonces que si esto es recurrente, entonces podríamos utilizar hasta el tema crónico, ¿no? Porque si no lo detectamos a tiempo y dejamos que pase mucho, podría esto acarrear algo más complicado, ¿no? Y justo refiriéndose a ese tema, ¿no? Porque tenemos nosotros como Universidad Privada de Tacna una comunidad de estudiantes bastante grande, ¿no? Ellos no están exentos a esta problemática, ¿no? Los estudiantes, los administrativos, nosotros, los docentes, ¿no? Y demás integrantes de esta gran comunidad. ¿A quién pueden recurrir si están pasando por una situación como esta, psicólogo Valencia? En este caso, como mencionaba hace un momento, es importante que hagamos prevención antes de tener problemas. La otra es que si hablamos de nuestra comunidad universitaria, las universidades tienen centros de atención. Aquí, si hablamos de la universidad privada, nosotros, por ejemplo, tenemos los institutos de bienestar universitario.
tenemos presencialismo, tenemos servicio social, tenemos lo que se llama tutoría y consejería, orientación y apoyo a los jóvenes. Sé que algunos quizás hacen uso de forma presencial, otros dirán, pero de forma virtual o de distanciamiento, es importante consultar. Pues ahí tenemos apoyo para los jóvenes, y no solo para los estudiantes, sino también para los docentes, los administrativos, a todo el personal de la universidad. Y la fortaleza que tenemos, y debemos, yo invito incluso a todas las comunidades universitarias, que es las unidades de tutoría y consejería. Como hace un momento decía, si nosotros vamos a volver, lo estamos retornando a labores presenciales, pero hagamos un control. Lo tenemos que hacer a través de estas unidades. Y estas unidades nos dicen cómo están la población y qué podríamos hacer con ellos. Pero podemos llegar a donde queramos. Quizá no se puede abarcar a todos, pero debemos aprender. Estamos estudiando. Y aparte, la psicología también, bueno, tratamos, en realidad, porque hay muchas cosas que a veces queremos hacer, pero hay muchos factores que nos influyen, que no se logren, después de la campaña de la psicología. Les comento, ahora la campaña psicología nos hizo reflexionar algo muy importante, que es que no deberíamos hacerlo simplemente una vez al año. Esto debería ser un programa que debemos dar una atención a la comunidad, así como a las personas. Y eso es el compromiso de la psicología, no de la universidad, sino de todas las universidades que tienen un servicio de salud mental. Eso es, de ahí debemos. Bueno, eso es el aspecto sobre lo que nos da de consultar, cómo se puede trabajar. Sí, Claro bueno, que sí. sí, perdón, algo más, recalco. Unas familias muchas veces no reconocen que sus familiares tienen problemas de salud. Es una familia donde no reconoce que el hijo tiene un problema de estado de ánimo, un problema de ansiedad. A veces creemos, bueno, es parte de la juventud, es parte de la adolescencia, que le va a pasar o lo va a superar. No digamos. Porque nadie quiere decir que tenga una familia única con problemas. No digamos. Invito a los padres de familia que cuando tienen los hijos, mejoren primero sus relaciones interpersonales. Luego invítenlos y busquen apoyo en la educación. Y podamos ver ahí si problemas de educación y del apoyo de la educación. Y es bueno que recalco. Los problemas psicológicos no son como los físicos. Los problemas psicológicos observo, ¿no? Pero nos cuenta con la conducta, como la misma definición de salud mental que hace la OMS, que nos dice, la salud mental es un bienestar social personal. Eso nos dice, también nos dice una ausencia de enfermedad, que permite la realización o autorrealización de la persona, en beneficio de la comunidad. Y todos decimos, estamos produciendo, estamos trabajando. Pero si te pones a analizar, por dentro, tenemos signos, tenemos síntomas de cálculo, pero buscamos ayuda para el momento. Ya, no quiero llorar, no quiero sentido a la vida. Ya estoy totalmente estresado en un nivel alto. Vimos hacer selección. ¿Por qué llegar a este punto crítico? Yo digo, la psicología es fundamental, parte de nosotros. Tengo en cuanto de al tema, aportar un poquito más esta parte de lo que estamos pensando. Importante. ¿Qué palabras tan importantes, psicólogo Valencia? Porque nos llaman a a la reflexión y a ser precavidos, a prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Y que se puedan agravar como ya lo hemos estado conversando. Bueno, hemos llegado al final de de esta entrevista. Yo le quiero agradecer mucho al psicólogo Julio Verne Valencia Valencia. También es licenciado en educación, ¿no? Para que lo sepan quienes recién se estén conectando. Él es coordinador de la Escuela de Psicología de la FAETCO de la Universidad Privada de Tacna. No sé, psicólogo, si tiene algunas palabras finales. Claro. Bueno, primero agradecerte por la entrevista, agradecer a Medio.p por tomar esta novena edición relacionada a la tema de salud mental. Invito a todos los que nos están visualizando, los que vean la reproducción más adelante,
Léanse la novena edición de Medio Punto. Lo he leído, y fue muy interesante la información. Yo sé que a la población le va a encantar decir cosas muy similares sobre este tema de salud mental en esta situación actual que estamos viviendo. Bueno, gracias por ello, Rey, por la entrevista y recordarle a la población que la responsabilidad del calco es un tema de parte de nosotros, todo parte de nosotros. Y para terminar, usted tiene una persona, un amigo, alguien que está padeciendo de un problema, que no sea ansiedad, depresión, ayúdale a buscar un especialista. Si no tienes a la mano, tenemos que trabajar. Lo mejor que se puede hacer es ver un tiempo de su vida, desde 5, 10, 15. Solo escuchar ayuda a las personas a descargar. Las personas que padecen de un problema de salud mental, que acabamos de comentar, no olviden, padecen un sufrimiento. Aparentemente quieren ver bien afuera, es un dolor. Por eso les pido un poco más de empatía a la población, para entender a los pacientes que tienen o que tienen enfermedad. Solo es buscar eso ya por este tiempo y más aún se tema muy importante. No, muchas gracias, yo encantado. Y habrá oportunidad de seguir conversando, psicólogo Valencia. Fueron las palabras del psicólogo Julio Verne Valencia Valencia, también licenciado en Educación, coordinador de la Escuela de Psicología de la FAETCO UPT. Y bueno, ya que nos hemos despedido de él, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a la 10ª edición de Medio.p, cuya temática es la calidad en la formación profesional. Como han visto, hemos recibido artículos de profesionales destacados de otras universidades, de diferentes ámbitos también en la profesión, y la invitación está ahí, está abierta para quienes deseen colaborar. Pueden enviar sus artículos a los correos que hemos puesto y hemos compartido a través de las redes sociales de FAETCO. Y nada, esperamos sus aportes hasta el 28 de octubre, porque la siguiente presentación será el 5 de diciembre, ya la 10ª edición. Ya estamos en el año, finalizando el año 4, así que estamos muy contentos. Nuevamente agradezco al psicólogo Julio Verne Valencia por este valioso tiempo, por compartir todo su conocimiento con nosotros, y queda pendiente seguramente otra invitación para seguir conversando sobre otro tema. Comunidad universitaria, les deseo un bonito cierre de día. Buenas noches. Estamos en contacto.